Les saluda su abogado Tomás Fajardo Hernández para dar claridad y respuesta respecto a unas declaraciones del presidente de Colpensiones sobre los días calendario, para lo cual hemos traído también, para hacer un cotejo, las declaraciones del magistrado ponente de la sentencia que concede los días calendarios. Observamos en primer lugar que quienes intervienen en estas explicaciones, tanto el presidente de Colpensiones como del magistrado ponente de la sentencia en comento, tienen un factor común que presentan a la comunidad. ¿Cuál es? Que se estableció una modificación en la forma en que se contabiliza las semanas de cotización a pensión, dice el presidente de Colpensiones. Pero la periodista de Caracol que le hace la entrevista al magistrado ponente sostiene que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que modifica el cálculo para cotizar en el Sistema General de Pensiones. Y nuevamente, la periodista que hace la entrevista directa, de nombre Rocío, señala: si usted está trabajando y está a puertas de pensionarse, ha cambiado la forma en que se calculan las semanas para poder pensionarse. Resulta que ni lo afirmado por el presidente de Colpensiones es cierto, ni lo afirmado por las periodistas tampoco es cierto. Quieren mostrarle al país que la legislación sobre los días calendario cambió. Y eso no es cierto. Vamos a verlo. El magistrado ponente Luis Benedicto Herrera Díaz señala sobre el tema: con esta nueva tesis de la Corte, que tiene que ver con el artículo 33, parágrafo segundo de la Ley 100 del 93, y con esta afirmación nos dice el operador judicial que ha arribado una nueva tesis. No está diciendo que cambiaron la norma no la han cambiado. Es más, el magistrado señala que el fundamento jurídico de este nuevo cálculo de semanas cotizadas es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificado por la Ley 797 del 93, pero para agregarle el contrato de prestación de servicios. Pero en nada ha modificado su contenido como tal. Este artículo señala que se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días
calendario. Es decir, aquí no hablan de días, hablan de días calendario. Tampoco hablan de días cotizados, hablan de días calendario. ¿Y por qué no cabe la expresión días cotizados? Porque es una redundancia jurídica. El artículo 17 de la ley 100 del 93 dice: durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y el empleador. Entonces, los días calendario de que habla la ley son los días que pertenecen a la relación laboral. En este caso, todos los días de la relación laboral hasta antes de expedirse la sentencia de la Sala de Casación Laboral 138 del 94, todos los días de la relación laboral no están incluidos, solamente 30. No están incluidos los días 31. Y por lo tanto, entonces, se está incumpliendo la ley. Y para que se cumpla la ley, hay que aplicar la sentencia. Y para aplicar la sentencia, basta con contabilizar días calendario. Porque los días calendario todos tienen que ser cotizados. Entonces, aquí cabe preguntarse, bueno, esto se encuentra en la ley 100, en el artículo 33, parágrafo segundo. Ya miramos su texto. Entonces, tenemos que determinar, porque la sentencia no lo dice, tenemos que determinar a partir de cuándo se hizo obligatorio cumplir la ley 100 del 93 con su artículo 33, parágrafo segundo. Eso es lo primero que tenemos que determinar, señor presidente de Colpensiones. Y resulta que las leyes son de obligatorio cumplimiento para todos los colombianos a partir del día siguiente a su publicación. ¿Y cuándo publicaron la ley 100 de 1993? El 23 de diciembre de 1993. Entonces quiere decir que a partir de ese momento se debió aplicar el artículo 33 de esa normativa. Esta es una ley ordinaria laboral, como por ejemplo lo era la ley 789 de 2002, la cual fue expedida el 23 de diciembre de 2002. Y su aplicación se llevó a cabo a partir del 1 de enero del 2003. Y entonces se me viene a la cabeza una pregunta: ¿por qué la ley 100 del 93 se publicó el 23 de diciembre de 1993? Y su artículo 33 va a entrar a ser aplicado
31 años después. ¿Qué diferencia hay entre la ley que le quitó a los trabajadores su recargo nocturno y se lo trasladó a las 10 de la noche con la ley 100, que también es una ley ordinaria laboral? Esa que le quitó el recargo nocturno a los trabajadores, esa se aplicó inmediatamente, pero esta no. Ahora, le recuerdo, señor presidente, que la ley 100 tuvo un manejo excepcional a posteriori de su publicación. La ley 100 de 1993 entró en vigencia el 1 de abril de 1994, pero por una razón, porque se encontraban reglamentando el tema del régimen jurídico y financiero de las sociedades que administran fondos de pensiones. Y sin ello no podía funcionar el sistema, porque los fondos recaudan, pero no administran ni dan rentabilidad a los capitales que recaudan. Entonces se necesitaba ese decreto para efecto de regular el sistema en la parte más importante, la financiera. Y por esa razón, una vez expedido el decreto 656 del 94, a los 8 días entró en vigencia la ley 100 del 93. Con todo y eso, justificando la demora de 3 meses en su aplicación, debió el artículo 33, que nos habla de los días calendario, ser aplicado. Y resulta de que ahora nos enarbolan la bandera de la justicia de la norma, y entonces, después de un profundo análisis, nos presentan que los días a tener en cuenta en la relación laboral son días calendario. Concepto trasnochado, porque ese criterio, esto que el magistrado llama tesis, es lo que la sentencia SL 138 de 2024 llama criterio. Y pues, para ilustración de quienes me escuchan, les voy a leer 2 rengloncitos. Dice: criterio jurisprudencial que será tenido en cuenta en adelante, recogiéndose así cualquier otro anterior que lo contraríe. Parodiando el magistrado ponente, digamos, tesis que será tenida en cuenta de ahora en adelante, recogiendo la anterior. ¿Y eso qué indica? Pues que el concepto, el criterio de los 30 días acaba de pasar a mejor vida. Recogieron toda su existencia y en el momento el único criterio es los días calendario para cotizar a pensiones en el sistema de seguridad social en Colombia. La periodista de Caracol que hace la entrevista le pregunta al doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, que es el magistrado ponente de la sentencia que nos ocupa, que cómo era el cálculo antes y cómo es ahora.
Y el magistrado señala, el cálculo se hacía sobre 360 días al año, porque se partía de un pago mensual de 30 días y una semana de 7 días. Con esta nueva tesis de la Corte, que tiene que ver con el artículo 33, parágrafo segundo de la Ley 100 del 93. Es decir, cuando este abogado ha señalado en sus diferentes videos que la norma en la cual se apoyó ese cambio de jurisprudencia, no cambio de ley ni modificación de ninguna naturaleza, es cambio de jurisprudencia, está apoyado en la norma que nosotros señalamos. Y eso es lo que el magistrado llama cambio de tesis. La tesis anterior eran 30 días el mes, la actual es los días calendario. Es decir, dice el magistrado, los días se cuentan calendario conforme se produzcan en cada día. El año puede ser de 365, 366, los meses pueden ser de 30, pero también pueden haber meses de 28 o 29 días, según el caso. Y la semana cotizada igual es calendario. Alude el magistrado que la persona en un año, él habla de 6 días, puede obtener la redención de 6 días, pero ya en 10 años serían 60 y en 20 años serían 120. Sobre este aspecto yo discrepo de la magistratura y unos minutos más adelante les explicaré a ustedes cuál es la posición de este abogado respecto al número de días calendario que tiene un año. El presidente de Colpensiones sostiene que aspirar al pago de los días calendario son falsas ilusiones. Dice, pero esto no aplica a todos los pensionados, especialmente para aquellos que reciben un salario mínimo, ya que su monto de pensión no cambia. Esa suma adicional de semanas cotizadas puede tener 1.500 o 1.800 semanas cotizadas, eso no cambia en nada el monto mensual. Ante esta afirmación, cotejamos su contenido con la respuesta a la pregunta de la periodista Rocío de Caracol al magistrado ponente de la sentencia aquí referida, en la cual señala, esto le puede servir a una persona que ya fue pensionada con la regla de los 360 días y que pretenda llegar a los 365, ya que ustedes ajustaron y cambiaron la norma. El magistrado señala, la persona al término
del año estará ganando 6 días, pero al término de 10 años estará ganando 60 días y en 20 años él manifiesta que son 100 días, pero de acuerdo a las cifras por él señaladas serían 120 días. Creo que hubo un error en la alocución. En este orden de ideas tenemos que para el presidente de Colpensiones esto es una falsa ilusión. ¿Por qué? No dice nada, ¿no? Como en toda su entrevista para el Heraldo de Barranquilla. El magistrado señala que la persona al término del año estará ganando X número de días. La persona, es decir, el trabajador, el empleado, estará ganando X cantidad de días. Eso indica que esto no es ni exclusivamente para los que se van a pensionar, ni para los que se pensionaron, sino que para todo aquel que cotiza a pensiones, porque el núcleo de la cotización a pensiones son los días laborados. ¿Por qué? Porque al Sistema General de Pensiones se le cotiza en semanas y las semanas están integradas por 7 días. Por lo tanto, si las semanas cotizadas no representan el número de días devengados en la relación laboral, el cálculo de semanas cotizadas está mal hecho. Y si el cálculo de semanas cotizadas está mal hecho, la cotización para el pago del aporte obligatorio por parte del empleador está mal efectuada y la deducción que pagamos todos los trabajadores pues también está mal efectuada, porque las tasas del 12 y el 4% en Colpensiones quedan mal aplicadas sobre una base de liquidación que no es cierta. El ingreso base de cotización es la base de liquidación, pero el ingreso base de cotización es el reflejo del número de días devengados. Entonces, conclusión, si los días calendario no se cumplen, toda la liquidación de prestaciones económicas, incluido el tema pensional, está mal efectuada. Entonces, no es una falsa ilusión, es una ilusión demasiado real, demasiado cierta. Y aquí volvemos a encontrar como nuestra periodista de Caracol vuelve a manifestarle al magistrado que ellos ajustaron y cambiaron la norma. El magistrado, por supuesto, no le contestó nada. Yo le tengo que señalar a todos quienes escucharon esa entrevista y, por supuesto, a la periodista de Caracol, que el magistrado ponente y su sala no ajustó ninguna norma.
la expresión días calendario no ha sido ajustada. La expresión días calendario está como acaban de oír. No dice días calendario por la mañana, a mediodía o por la tarde. Si dijera eso, entonces sí habría sido ajustada. Pero la expresión días calendario reposa en nuestro marco jurídico tal como aparece en la ley 100 de 1993. Y si no, ni siquiera fue ajustada, mucho menos fue cambiada. Es decir, hay un ímpetu informativo para que los colombianos se traguen el cuento que la sentencia cambió la ley. Y los invito a que miren el artículo 33 de la ley 100 del 93, comparen la sentencia y se darán cuenta que ni se ha ajustado ni se ha cambiado. Es decir, aquí la prensa juega un papel importante, le da tribuna al señor presidente de Colpensiones para que trate de inducir a la gente a que no demande, y por el otro lado los periodistas ayudan a fortalecer ese miedo que le inculcan a la gente de que reclame sus derechos, lanzando insistentemente comentarios totalmente desajustados al tema que estamos debatiendo. Mire usted cómo el presidente de Colpensiones dice en esa entrevista del Heraldo: se contabilizan las semanas de cotización de pensión. No, señor presidente, usted sí está cambiando la ley. La ley, hasta ahorita que cerré el libro, decía que eran días calendario. Vamos a ver si no se han llevado las letras. Pero aquí está, este es un lugar muy seguro. Y aquí dice así, señor presidente: para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario. Aquí no dice de semanas de cotización, días calendario, porque los días calendario forman parte en un número de 7 de una semana de cotización. Entonces, la expresión correcta es días calendario. Señores periodistas, señor presidente, no le dé más vuelta al asunto. Son días calendario. La periodista de Caracol, en su entrevista, señala que ya no se realiza la cotización con base en un mes de 30 días o un año de 360 días, sino que se tendrá en cuenta el número de días que tiene el mes. Eso es cierto, eso es verdad. Pero al colombiano no le dicen cómo están distribuidos con respecto a los días los meses en Colombia. ¿Cómo se agrupan? En Colombia hay dos grupos.
un grupo que son los meses que conforman 30 días. Y otro grupo que son los meses que conforman 31 días. Y una excepción a la regla que nadie menciona, que es el mes de febrero, que puede ser de 28 o 29 días. Y que entonces el señor magistrado nos dice que los días que componen el año pueden ser 365 si se contabiliza 28 días o 366 si contabiliza 29 días. Nosotros no estamos de acuerdo con esta manifestación en sentido preciso, objetivo y concreto. ¿Por qué? Porque el día 28 y el día 29 del mes de febrero, la misma jurisprudencia en Colombia señaló que correspondía a 30 días. Así como en Colombia nunca se pagó el día 31, todos los días 28 o 29 se pagaron como 30. Y eso no fue producto de una generación espontánea de la jurisprudencia, no, de una generación concreta, de unas jurisprudencias concretas. Hay bastantes que dicen que el mes de febrero, en sus días 28 y 29, se reconoce como de 30 días. Es decir, mis queridos contertulios, la jurisprudencia creó a los colombianos un derecho adquirido. En Colombia, 28 es 30 en tratándose de días pertenecientes a la relación laboral. Hubo una ficción legal que al haber sido concedida públicamente de buena fe, de buen arraigo, pues se convirtió en un derecho adquirido a partir del momento en que todos los trabajadores comenzaron a cobrarlo. Entonces quiere decir que en Colombia tenemos dos grupos de días. El grupo de 30 días que tiene en el abril, junio, septiembre, noviembre y febrero. Ese grupo de 30 días que lo conforman 5 meses, suma 150 días. Y está el segundo grupo, que es los meses que en su calendario tienen el día 31. Enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Total, 217 días. Si sumamos los 150 días y los 217 días, tenemos un total de días en Colombia de 367 días. Calendario. Aquí no nos pueden colocar en el calendario febrero porque hay un derecho adquirido sobre el mes de febrero y esta jurisprudencia no mencionó nada acerca del mes de febrero. Por el contrario, dijo, hay que pagar el día 31. O bueno,
como ustedes lo entienden, hay que cotizar el día 31. Y pregunto, ¿y para cotizar el día 31, primero no hay que pagar, liquidar para pago el salario del trabajador? Primero hay que liquidarlo para pago y luego de ahí es que hacen las deducciones de ley para el sistema general de pensiones del salario. Y entonces, si no hay salario, ¿cómo va a haber cotización a pensiones? Y entonces, ¿cómo va a haber reliquidación de pensiones si no han pagado el salario que va a producir un cambio en la liquidación inicial de ese cotizante? La gente dice, es para pensiones. Sí, es para pensiones, pero ¿y cómo reliquida? Pues tiene que irse atrás y mirar desde cuándo es obligatorio ese pago, y desde ahí tiene que mirar en qué quedan sus mensualidades laborales y en qué quedan todas sus prestaciones económicas, porque todo eso es factor de salario que va a incidir en las deducciones de ley para el sistema general de pensiones y para su pensión. Entonces, ¿se necesita el pago o no se necesita el pago? Es más, este tema de los retroactivos está en la sentencia. Dice, por otra parte, tal y como se detalló en el anterior cuadro, el retroactivo concedido deberá indexarse dada la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el derecho de la parte actora a recibir el valor real de lo debido. Ojo, aquí viene la expresión, el retroactivo concedido. ¿Eso qué indica? Que hay que examinar atrás desde cuándo viene la obligación y desde cuándo se incumplió con esa obligación. Y por eso esta sentencia genera la indexación de las sumas, no solo de los que demandaron, sino de la comunidad en general, como lo voy a explicar más adelante. ¿Está claro? Que los días calendario abarcan toda la calenda. Y en ese orden de ideas, el calendario, el año contabilizado, el número de días, está mal efectuado en Colombia, y mediante esta demanda es que los trabajadores tienen la alternativa para redimir esa situación que injustamente les ha afectado patrimonialmente. Hay una afirmación del presidente de Colpensiones que dice que el fallo es particular. Y entonces, que como el fallo es para Pedrito Pérez, entonces pues favorece a Pedrito Pérez. Y efectivamente, si el hecho causante del perjuicio pues hubiera afectado la rodilla de Pedrito Pérez, claro, eso los perjuicios no los puede cobrar sino Pepito Pérez, no todos los que tengamos rodillas. Pero es que aquí no sucedió eso. Aquí
encontramos que lo que hay es una acción particular interpuesta por los demandantes, una señora viuda y sus hijos, pero que su resultado afecta a toda la comunidad laboral en Colombia. Y eso entonces nos permite catalogar una acción particular con efectos generales. Dice el presidente de Colpensiones, fallo específico para un caso particular y no es aplicable de manera general a todos los pensionados. La Corte indicó que a una persona, en un caso muy particular, se le debía sumar un número específico de días que no había sido contabilizado correctamente, pero esto no aplica a todos los pensionados, especialmente para aquellos que reciben un salario mínimo, ya que su monto de pensión no cambia por esa suma adicional de semanas. La periodista de Caracol le pregunta al señor magistrado ponente si esta situación que nos ocupa le puede servir a una persona que ya fue pensionada con la regla de los 360 días y que pretenda llegar a los 365. Y vuelve e insiste, ya que ustedes ajustaron y cambiaron la norma. ¿Y qué dice el ponente de la sentencia? Vamos a repetirlo textualmente. Si esa situación particular, individual del pensionado, fue discutida ante la jurisdicción, se produce una cosa juzgada. Es decir, el asunto está resuelto. Pero si esa situación no está ventilada ante los jueces, hipotéticamente es posible, porque las métricas que seguramente se tuvieron en cuenta en su momento hacen referencia a los 360 días de entonces. ¿Qué está diciendo el magistrado? Que si no han demandado los días, y le puedo decir que el 99.9 no lo ha hecho, si no han demandado los días, demándelos, porque la métrica, es decir, el número de días con que se les liquidó la pensión, con que se les liquidó el salario, con que se les liquidaron todas las prestaciones económicas, es una unidad de medida que discrepa con el artículo 33, parágrafo segundo de la ley 100 del 93. Dice que es posible, porque la métrica que seguramente se tuvieron en cuenta en su momento hace referencia a un número de días que no señala objetivamente los días que componen el año. Eso contraría lo que afirma el presidente de Colpensiones. Aquí lo único que basta es que usted tenga una relación laboral, que usted tenga
su respectivo contrato, que usted pueda demostrar que los laboró, que no se los pagaron. Y con eso es suficiente. Usted no puede trabajar del día 1 al día 30 con una relación laboral, el 31 quedarse sin contrato y volver el 1 con el mismo contrato a trabajar hasta el 30. Eso es algo irrazonable y es lo que pinta el panorama en Colombia desde que inició la Ley 100. Eso es un error craso. La relación laboral no se suspende de esa forma. Paremos el contrato y empecemos pasado mañana. No. Ese día 31 está cobijado por el mismo contrato. Y entonces, en ese orden de ideas, la nueva métrica en jurisprudencia y muy vieja métrica en la ley debe ser aplicada. Eso es todo lo contrario a lo que afirma el presidente de Colpensiones, que dice que no, que eso no aplica. Claro que sí aplica. En el tema de las acciones particulares con efectos generales, y esto para el señor presidente de Colpensiones, no basta con demostrar que fácticamente existe un demandante y un demandado. Eso es una demanda particular, pero ese concepto no es absoluto. Cuando esa demanda particular viola el principio de solidaridad, el principio de legalidad, de igualdad de todos ante la ley, del debido proceso y el iter communis, que con mucho gusto les doy una de las sentencias donde está la SU 1023 del 2001, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, cuando ese acto afecta a todo un universo de personas de la misma manera que a los particulares que obtuvieron la sentencia favorable. Cuando existe ley y no se reconoce, cuando por esa razón se desequilibra la relación de ellos ante la ley, excluyendo a unos y beneficiando a otros. Cuando se viola el debido proceso que debe aplicar a cada juicio sus formas propias. Y cuando no se convoca el principio de iter communis, estamos frente a una sentencia erga omnes que, a pesar de haber tenido su fuente, su nacimiento en una demanda particular, cobija todo un universo e incumple una serie de principios que hacen que afecte la comunidad, no solo en cuanto al hecho, en cuanto a los hechos, sino en cuanto a derecho, porque niega derechos fundamentales. Para finalizar, dice el presidente de Colpensiones, nosotros podemos recibir todas las solicitudes, pero eso no significa que se vayan a aprobar
porque sencillamente no funciona así el tema. Y yo en esto sí tengo que señalarle a quienes me escuchan que nosotros tenemos un video donde les manifestamos que Colpensiones no devuelve ningún día. Colpensiones no fue el empleador de ustedes. Colpensiones en sus cotizaciones no recibe plata del salario de ningún trabajador. Recauda lo que aporta el patrono para la cotización obligatoria, pero eso no es del salario, eso es de bolsillo del empleador. Recauda un porcentaje que aporta el trabajador y que le deducen del sueldo para pagar la administración de la plata que aportó el patrono. Eso se llama aporte obligatorio. Pero ese dinero, Colpensiones no se queda con él. Lo pone a disposición de una sociedad administradora de fondos de pensiones, que es la que cobra por ese servicio. ¿Qué dinero les va a devolver Colpensiones si no ha cogido un peso del salario de nadie, ni se ha beneficiado con el trabajo de ninguno de ustedes? ¿Por qué son tan ingenuos de ir a regalar 10, 20 mil pesos? ¿Para qué? Aquí se les dijo. Y sin embargo salen corriendo. Y ahora el presidente de Colpensiones dice, pues mándenlos, que nosotros les decimos que no. Entonces espero que la otra semana pues se reúnan más para que digan que no. Pero pues yo creo que si cobran 20 mil pesos por hacerles un memorial mal hecho, para que les digan que no, yo creo que hay muchas personas que por 5 mil también se lo hacen, para que les digan que no. Hombre, aquí lo que persigue esto, abran los ojos, lo que persigue esto es ocultar a la superintendencia. Miren ustedes el artículo 13 de la ley 100 de 1993, literal K, dice: las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del sistema general de pensiones estarán sujetas al control y vigilancia de la superintendencia bancaria, hoy financiera. ¿Dónde está el control de la superintendencia sobre estas cotizaciones al sistema general de pensiones? Les recuerdo, jurídicamente, el contrato de trabajo no es como el contrato civil o el comercial, donde las partes son iguales. En el contrato de trabajo hay una parte subordinada y una parte que es determinante, subordinante, que está por encima de la parte trabajadora. Pero en un nivel superior y como máxima cabeza de este triángulo de jerarquía está la superintendencia. En tema de pensiones, la que controla y vigila la superintendencia, no es el patrono, no es el empleador, y por lo tanto es la superintendencia la responsable y es la que quieren ocultar aquí, como hicieron con el caso de este señor de los dineros con Murcia, que a todo el mundo lo despacharon hacia otros lados para eliminar la responsabilidad de la superintendencia.
Eso es lo que quieren hacer acá. Aquí ni el patrono, ni los fondos de pensiones tienen nada que ver en este asunto. Tienen que encaminar la demanda hacia donde es. Sea Tomás Fajardo, sea el que ustedes quieran. Pero, hombre, encaminen las cosas para donde son, no para donde no son. Y por ahí, para finalizar, por ahí vi una preocupación del presidente de Colpensiones de que la gente no demandara, que no fuera a perder sus dineros y el tiempo. Eso lo dice en el Heraldo, no en Caracol. A mí lo que me llama la atención es una cosa, pero no le preocupa al señor presidente de Colpensiones todos los días 31 que le han robado a los trabajadores por espacio de 31 años y todo el tiempo que ha perdido el trabajador laborando sin remuneración económica. Es que los días no son 6, como dice el magistrado, los días son 7, pero en 10 años son 70 y en 20 años 140, pero los días a reclamar son 280. ¿Por qué? Porque para poderse pensionar durante la vigencia de la ley 100, todos los trabajadores colombianos tuvieron que volver a trabajar esos 140 días para que fueran reportados a Colpensiones o a LIS o al fondo que estuvieran afiliados y poder ser contabilizados los días, porque los 140 días iniciales no fueron reportados, porque día que no es pagado no puede ser reportado a pensiones, porque ¿de dónde sacan las deducciones para esa cotización? Señores, me parece que era menester responderle a Colpensiones, a su presidente, esta lánguida intervención, y también es importante reiterarle nuevamente a los trabajadores que sea con el abogado que sea, pero reclamen sus derechos, y a los colegas, quien sepa, asesore, y quien no sepa, busque apoyo, pero no dejen que se queden con la plata del trabajo de todos quienes laboramos en Colombia. Muchas gracias.